Mientras el criminal me mataba brutalmente, mi padre, el jefe de la División de Investigación Criminal, y mi madre, la médica forense principal, estaban viendo el partido de mi hermana, Lilia Mendoza, todo como un acto de venganza. El criminal, que ya había sido arrestado por mi papá, me cortó la lengua y usó mi celular para llamarlo. Mi papá solo dijo una cosa antes de colgar: no importa lo que esté pasando, hoy la prioridad es el partido de Lilia. El criminal sonrió de lado. Parece que secuestré a la persona equivocada. Pensé que amaban más a la hija biológica. En la escena del crimen, mis padres estaban horrorizados por el estado brutal del cuerpo y condenaron la crueldad del asesino. Pero no se dieron cuenta de que el cadáver horriblemente mutilado era el de su propia hija. El cuerpo fue hallado en un edificio abandonado. Los obreros de la construcción, tratando de no vomitar, llamaron a la policía. Mis padres vinieron corriendo desde la cena de celebración por la victoria de Lilia Mendoza directo a la escena. El perito criminal, César Flores, frunció el ceño y señaló que se pusieran las mascarillas. Mi papá, Diego Mendoza, era uno de los investigadores de élite que la policía llamaba para casos especiales, y mi mamá, Estela Ramírez, era la forense principal de la ciudad de Tula. Aunque ya habían visto demasiadas escenas de crimen en su vida, se estremecieron al ver mi cuerpo. Bajo el calor abrasador del verano, mi cadáver estaba grotescamente hinchado. Mi rostro estaba destrozado, irreconocible, un borrón de sangre y huesos, todo el cuerpo cubierto de heridas, y solo un pedazo de piel todavía conectaba mi cabeza al cuello. El hedor de la descomposición era insoportable. Mamá cerró los ojos, respiró hondo, y se puso los guantes para iniciar el examen preliminar. En su mirada, había un destello raro de compasión al ver mi cuerpo. En vida, nunca me trató con tanta delicadeza. Observé nerviosa mientras me quitaba el anillo manchado de sangre de la mano. Yo había hecho anillos iguales para toda la familia, pero cuando el de Lilia no le quedó, mis padres me criticaron con dureza. Siempre estás haciendo lío, Emily. Siempre tratando de herir a tu hermana, aunque seas nuestra hija de sangre. Lilia lleva 18 años con nosotros. Siempre va a ser más importante. Esas palabras seguían resonando en mi cabeza, pero yo creía que mis padres me amaban. Pensé que reconocerían el regalo que les di. Pero la expresión de mamá no cambió. Simplemente le indicó a su asistente, Rubí Gómez, que pusiera el anillo en una bolsa de evidencias. No debería haber alimentado esperanzas. En el corazón de ellos, nunca existí, a pesar de ser la hija biológica. Mi hermano, Eduardo Mendoza, me contó una vez que mis padres adoptaron a Lilia porque no pudieron encontrarme después de que fui secuestrada. Decía que yo siempre fui la hija preferida, pero cuando volví a casa, ya no había lugar para mí. Me sentía una intrusa en mi propia familia. Después de inspeccionar la escena, papá suspiró y preguntó: «Estela, ¿cuál es la situación del cuerpo?». Ella se quitó los guantes y se frotó las sienes con el ceño fruncido. La víctima aparenta unos 20 años. Causa preliminar de muerte. Corte profundo en la garganta. Parece que fue torturada durante bastante tiempo antes de morir. El método es brutal y el impacto público va a ser fuerte. Tenemos que resolver esto pronto, antes de que explote en los medios. Papá encendió un cigarro y le dio una calada profunda. Tenía una expresión preocupada. Incluso muerta, seguía causándoles problemas. César les recordó: «El asesino aún anda suelto. Tienen que tener cuidado en casa. Tienen 2 hijas. No las dejen salir de noche». Mamá respondió con impaciencia: «Lilia siempre ha sido obediente. A quien no puedo controlar es a Emily». César, que era amigo viejo de la familia, lo sabía todo. Papá se tocó el hombro derecho. César lo notó y preguntó: «Diego, ¿te duele otra vez el hombro?». Papá desvió el tema. «Estoy bien. Me puse uno de esos parches de dolor que compró Emily». Se detuvo a mitad de frase. La hija que llamaban rebelde todavía se preocupaba por su salud. César le dio una palmada en la espalda. «Deberías tratar mejor a Emily. Al final del día, ella es tu hija de verdad». Papá negó con la cabeza. El otro día, Lilia tenía un partido y le pidió varias veces a Emily que fuera a verla. Pero Emily contestó el celular y luego desapareció. Lilia se preocupó tanto que solo consiguió el 3er lugar. Emily no aparece en casa desde hace días. Vaya uno a saber si no está muerta por ahí. A veces los hijos que uno cría con amor acaban así. Al oír los lamentos y acusaciones de mis padres, sentí un escalofrío en el alma. Mamá, papá, no es que no quisiera volver a casa, es que ya no podía. La hija ingrata de la que hablaban murió el día del partido de Lilia. Mi cuerpo estaba ahora, justo frente a ustedes, en el informe del caso. Después del reporte de autopsia de mi madre,
Los policías tenían expresiones sombrías. Mi muerte fue tan cruel que ni siquiera se podía identificar mi rostro. El edificio abandonado donde dejaron mi cuerpo no era la escena original del crimen, lo que dificultaba aún más la investigación. Papá ordenó a los agentes que revisaran los alrededores en busca de cualquier cosa sospechosa. Soliciten otra autopsia, vean si encuentran algo más y manden ya las muestras de ADN al laboratorio. Le dejó esa orden a mamá antes de salir con el equipo. Mostraban más preocupación por el cadáver que la que alguna vez mostraron por mí. Una vez vi a mi madre acariciar el cabello de Lilia y decirle que ser médico forense era una profesión noble. Decía que dar voz a los muertos era una misión importante. Vi a Lilia asentir con la cabeza, pero en cuanto mamá se dio la vuelta, ella se limpió el cabello con asco. Aquella vez le di una bofetada y mi padre me castigó rapándome la cabeza. Ahora, mi madre tocaba mi cabello con un leve trazo de tristeza y susurró: «Morir así, su familia debe estar destrozada». Sonreí con amargura. Probablemente mi familia se sintió aliviada con mi muerte. Quizás solo Edie sintió algo. La mano enguantada de mamá pasó por mi espalda. Había una gran cicatriz de quemadura. La conseguí después de ser secuestrada. Cuando volví a casa ese año y me cambié de ropa, mi madre vio la cicatriz con sorpresa y con una mirada de repulsión. «¿Cómo te hiciste eso?» «¡Qué horror! No asustes a Lilia. ¿Será que ahora me reconocería por esa cicatriz?» Me mordí los labios, nerviosa. El sudor me corría por la frente, pero un segundo después, mamá descartó la posibilidad. «Esto no ocurrió ahora». De repente, Rubí jadeó. «Tras Estela, hay un pedazo de papel en el estómago de la víctima». Los ojos de mamá se abrieron mientras tomaba el papel y suspiraba. «El ácido gástrico ya corroó buena parte. A ver si el equipo de peritaje puede analizarlo después». De pronto, un celular empezó a sonar. Era la canción favorita de Lilia. Mamá se quitó rápidamente los guantes y corrió al pasillo. Su voz era suave y llena de ternura. «¿Princesa? ¿Qué pasó?» «Mamá trabaja mañana». Hizo una pausa. Luego apretó los dientes. «Tu papá y yo vamos a estar ahí para apoyarte». «Claro que sí. Edie está en un viaje de trabajo y no va a poder regresar a tiempo». La voz dulce de Lilia resonó en mis oídos. «Te amo, mami. Ojalá que Emily pueda ir a verme jugar. Si ella está ahí para apoyarme, estoy segura de que voy a ganar. Pero está bien si no quiere. Es normal que no le caiga bien. Al final me quedé con todo el amor tuyo y del papá por tantos años. Aunque Lilia y yo nunca nos llevamos bien. Desde el día en que volví a casa, vivía saboteándome a mis espaldas. Pero delante de nuestros padres, fingía que éramos las mejores hermanas del mundo. Por experiencia, ya sabía que mamá pronto empezaría a criticarme. Y como era de esperarse, su voz se volvió de repente áspera. «Eres mi hija preciosa». ¿Qué significa Emily al final? Vive robándole a la familia, maltratándote a escondidas. No mereces ser mi hija. Quédate tranquila. Aunque se rompiera una pierna, haría que fuera en silla de ruedas a verte jugar. Lilia rió con dulzura. Papá me llamó hoy para recordarme que tenga cuidado. Mamá, si te acuerdas, dile a Emily también. Cuídate, ¿sí? En cuanto a Emily, mientras no se muera delante de mí, me da igual lo que esté haciendo. Mamá siempre hablaba de mí con tanto desprecio, tal vez porque la hija que encontraron no encajaba en el molde de la familia. Incluso después de reencontrarme, se negaron a cambiarme el apellido. En su corazón, la única hija era Lilia. Mientras se preocupaban por su seguridad, nadie recordaba que yo era la hija verdadera. Me pregunto cuál sería su reacción cuando descubran cómo morí. Después de todo, fue Lilia quien causó mi muerte, y ellos también formaron parte de eso. Mientras le decía dulcemente a Lilia que descansara, mamá recibió una llamada de Edie. «Edie, ¿cuándo termina tu viaje? Tu hermana está esperando que vayas a verla jugar». Antes de que pudiera responder, ella continuó. «El día que trajeron a Emily de vuelta a casa, tu padre y yo nos pusimos del lado de Lilia llorando. Solo tú me tomaste la mano, me llevaste adentro y me dijiste que no tuviera miedo. El único calor que sentí en esa casa vino de ti». Del otro lado de la línea, Edie guardó silencio por un momento. Sorprendido. «¿Es la competencia de matemáticas de Emily? ¿No es hasta el mes que viene?» Mamá lo interrumpió, molesta. «Ay, por Dios, otra vez con esa tal Emily. Lilia es tu hermana de verdad, la que conoces desde hace años. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Emily fue criada afuera, llena de mañas. No merece ser parte de la familia Mendoza». Se escuchó a Edie suspirar, como si no entendiera el odio que mamá sentía por mí. «Mamá, a veces no deberías creer todo lo que dice Lilia. Emily es amable y trabajadora. Si la observaras mejor, lo notarías. La llamé, pero no contesta. Tampoco ha respondido a los mensajes que le mandé hace días. ¿No está en casa?» Mamá bufó.
Fría. Viene y va cuando quiere. No le voy a poner una correa, ¿no? Debe estar haciendo de las suyas otra vez. Mañana es el partido de Lilia. Si no puedes venir, está bien. Después de una pausa, añadió con frialdad. Pero dile a Emily que si no aparece en el partido de Lilia mañana, mejor que no vuelva a casa. La verdad, hasta sería mejor que no apareciera. Eddie intentó defenderme, pero ella le colgó el teléfono en la cara. Papá entró en la sala justo cuando ella seguía bufando. Al verla molesta, preguntó, ¿es el caso? ¿El cuerpo está complicado? Mamá negó con la cabeza y murmuró, no es el cuerpo, es Emily otra vez. Seguro llamó a Eddie para hacerse la víctima. Y ahora él está cayendo en su jueguito, con esa historia de que está desaparecida. Papá soltó un suspiro pesado. Sabe que estamos hasta el cuello de trabajo, pero sigue con esas actitudes. Tan irresponsable. Voy a llamarla ahora mismo y arreglar esto. Nunca imaginé que mi muerte sería el principio de todo. No sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que mi cuerpo fue hallado en ese edificio abandonado, en las afueras de Valladolid. El verano estaba en su punto más sofocante cuando me asesinaron. El aire olía a óxido y carne podrida. Mi garganta aún duele cuando lo pienso, aunque ya no tengo garganta. Supongo que algunas cosas se quedan contigo incluso después de morir. He estado aquí, atrapada entre lo que fui y lo que dejaron de ver en mí. Lo que me duele no es el asesinato, no. Lo que me corroe es cómo reaccionaron. Cómo mis padres, Diego y Estela, ni siquiera me reconocieron. Cómo Lilia, la hija perfecta que adoptaron cuando yo desaparecí, volvió a brillar mientras yo me convertía en una sombra. Eddie, mi hermano, fue el único que pareció notarlo. Él se detuvo. Él miró. Aunque no dijo nada en voz alta, su silencio estaba lleno de dudas, de preguntas, de miedo. Desde entonces, me he quedado cerca. No puedo irme. Algo me mantiene aquí. Quizás es la rabia, o la necesidad de justicia, o la esperanza absurda de que alguien, solo alguien, recuerde que fui real. Estela ha estado teniendo sueños. Se despierta empapada en sudor, temblando, susurrando mi nombre aunque no quiere admitirlo. Diego, en cambio, se encierra en su despacho, fuma en silencio y revisa una y otra vez las mismas pruebas. Busca una pista que no quiere encontrar. Y Lilia no duerme desde hace días. Se pasea por la casa con el móvil en la mano, como si esperara una llamada que no llega. La oí murmurar una noche, delante del espejo. No fue mi culpa, pero nadie le había preguntado. Ayer Eddie volvió a la comisaría. Tenía el rostro serio y una carpeta bajo el brazo. Se reunió con Rubí Gómez, la forense asistente que siempre me miraba como si supiera algo más. Ellos están empezando a atar cabos. Rubí encontró una vieja fotografía en el archivo de desaparecidos. Era yo, con 8 años, sosteniendo un globo rojo. Tenía la misma cicatriz en la mano que el cadáver del edificio. Rubí, dijo Eddie con voz contenida, dime que no estoy loco. Esa es mi hermana. Ella no respondió enseguida. Solo asintió, y su mirada se volvió pesada, como si llevara años esperando ese momento. Esa noche, ocurrió algo extraño. Estela estaba sola en el laboratorio, revisando los informes cuando se fue la luz. Todo quedó en silencio. Solo se oía el zumbido del refrigerador de cuerpos. De pronto, la computadora se encendió sola y una nota apareció en pantalla. No me reconociste, pero ahora sí me vas a escuchar. Estela gritó. Llamó a Diego. Llamó a Lilia, pero nadie acudió. Solo estaba yo. Y la escuché llorar por primera vez en años. La verdad es que nunca quise venganza. Solo quería existir. Pero ahora, después de todo lo que vi, después de oír cómo me llamaban problema, mancha, vergüenza, ya no me basta con ser recordada. Quiero que sufran lo que yo sufrí. Que cada uno de ellos enfrente el infierno que me construyeron. Y así empezó todo. Con una verdad oculta, una memoria perdida y una familia podrida por dentro. Rubí encontró algo más entre mis pertenencias, algo que había sido archivado sin revisarse, una nota doblada en el forro de mi mochila. Cuando la abrió, su expresión cambió. Eddie, tienes que ver esto. El papel temblaba en sus manos. Era mi letra. Si algo me pasa, no fue un accidente. Fue Lilia. La nota lo cambió todo. Rubí se quedó helada con el papel entre los dedos, como si ardiera. Eddie la miró con una mezcla de miedo y furia. Reconoció de inmediato mi letra. Esa caligrafía ligeramente torcida con la que solía escribirle mensajes cuando era pequeña. A veces le dejaba notitas en los bolsillos de sus chaquetas o en su mochila del instituto. Y ahora, años después, esa misma letra era la única pista real que lo llevaba hasta mí. ¿Estás segura de que estaba en su mochila?, preguntó, casi sin voz. Rubí asintió con la mirada fija en la nota, como si no pudiera apartar los ojos de ese pedazo de papel. Sí, en el forro interno.
Alguien debió esconderla allí cuando archivaron las pertenencias. Estaba cosida con hilo dental. No se veía a simple vista. Eddie apretó los puños. Un estremecimiento le recorrió la espalda. ¿Y nadie la revisó antes? ¿Nadie? Rubí le lanzó una mirada sombría. No es que no revisaran, es que no querían encontrar nada. Mientras tanto, en la casa Mendoza, Lilia bajaba las escaleras en silencio, con el rostro más pálido que nunca. Había escuchado a su madre hablar sola en la cocina. Estela había vuelto del laboratorio trastornada, con la voz quebrada. Lilia se escondió tras la pared y la escuchó hablar por teléfono. Vi el mensaje, Diego. Apareció en la pantalla. Era ella. Lo juro. Era ella. Susurraba como una loca. No sé cómo, pero está aquí. Nos está mirando. Lilia tragó saliva. No era la primera vez que Estela perdía el control, pero esta vez había algo distinto en su tono. Era miedo. Puro miedo. ¿Qué pasa? ¿Mamá? Preguntó al entrar, fingiendo preocupación. Estela la miró por un segundo, y luego desvió la vista. Nada. Pesadillas. Mentira. Y Lilia lo sabía. Esa noche, Lilia fue al cuarto de estudio de su padre. Cerró la puerta con llave y buscó en la estantería una caja metálica que solo él conocía. Cuando la abrió, había papeles, fotografías viejas y un cuaderno. El cuaderno de Emily. Lo hojeó temblando. Había textos sobre la vida en casa, sobre cómo se sentía invisible, sobre cómo Lilia manipulaba las cosas a su favor. Y luego, en una de las páginas, una frase destacada en rojo. Si un día desaparezco otra vez. No fue un accidente. Esta casa me está matando. Las manos de Lilia empezaron a sudar. Cerró el cuaderno de golpe y lo devolvió a su sitio. Pero ya era tarde. La culpa, o quizás el miedo, ya se había instalado en su estómago como una piedra. Mientras tanto, Rubí y Eddie decidieron mover hilos en secreto. Sabían que el sistema estaba contaminado, que Diego, con sus influencias, podía silenciar cualquier cosa si lo descubría. Así que Rubí se puso en contacto con una periodista local, Lucía Barrientos, una de las pocas que no se dejaba comprar. «Necesitamos que esto salga a la luz», dijo Rubí al entregarle la nota y una copia del diario de Emily. Lucía leyó en silencio. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto es más grande de lo que pensé. Esa misma noche, un fragmento del diario apareció en una columna digital titulada La hija invisible, memorias de una víctima olvidada. No mencionaba nombres aún, pero la historia ya estaba en movimiento. A la mañana siguiente, Diego Mendoza despertó con una llamada de la jefatura. «Diego, necesitamos que vengas a comisaría. Hay algunas preguntas sobre el caso de tu hija desaparecida, la biológica». «¿Qué? ¿Ahora? ¿Por qué?» «Hay denuncias por irregularidades en el archivo del caso, y parece que la prensa ya está al tanto». El silencio del otro lado de la línea fue más amenazante que cualquier palabra. Estela lo miró desde la puerta, con el rostro desencajado. Su voz era un hilo quebrado. «Diego, creo que nos están mirando. Todos. Pero lo peor no era eso. Esa misma mañana, alguien dejó una caja frente a la puerta de la casa Mendoza. Dentro había una pulsera hecha a mano, con cuentas de colores. Era una de las que yo solía hacer cuando era niña. Y colgaba de ella una etiqueta. «Recuerda quién soy». No hay sonido más frío que el de una mentira al romperse. Cuando Diego entró a la comisaría, no fue recibido como el respetado jefe de investigación criminal. Esta vez, lo esperaban como a un sospechoso. No se lo dijeron directamente, claro. Nadie se atrevería. Pero él sabía leer los silencios, y ese silencio en particular pesaba como plomo. El inspector Soler, un hombre que antes le debía favores, ni siquiera lo saludó al estrecharle la mano. Solo deslizó una carpeta por la mesa. «Diego, necesito que me expliques esto». En la carpeta había una copia de la nota que Rubí había encontrado en mi mochila, una copia del diario, y una hoja con sellos oficiales, indicando que alguien había firmado el cierre del caso de mi desaparición en 2009, cuando aún seguía sin resolverse. Diego se apoyó en el respaldo de la silla, con los labios apretados. «No sé quién manipuló esos archivos, pero te aseguro que...» «¿Estás diciendo que alguien falsificó tu firma?», interrumpió Soler. Diego lo miró. Por un segundo, su máscara se agrietó, y luego asintió, despacio. «Sí, alguien quiere mancharme. Esto es personal». Soler dejó escapar una risa sin humor. «No hace falta que lo jures, lo personal se nota». Mientras tanto, Rubí se había encerrado en su pequeño despacho del Instituto Anatómico Forense de Valladolid. Estaba sola. Nadie sabía que había copiado todos los documentos relevantes del caso en un pendrive que llevaba colgado del cuello. Una medida de precaución. Una entre muchas que había empezado a tomar desde que empezó a sentir que había ojos observándola constantemente. Ese día,
decidió hacer algo que le costó más de lo que imaginaba: reabrir mi expediente con una petición interna, usando una cláusula poco utilizada en el Código Penal. Sabía que sería arriesgado. Sabía que se jugaba el puesto, pero también sabía que si se quedaba callada, mi historia moriría conmigo. Cuando Eddie se enteró de lo que estaba haciendo, no dijo nada al principio. Solo se sentó frente a ella, con los codos apoyados sobre la mesa. ¿Y si tienen razón?, preguntó en voz baja. ¿Y si estamos viendo fantasmas donde solo hay tristeza? Rubí levantó la mirada, seria. Entonces prefiero perseguir fantasmas antes que vivir con la duda. En casa, Lilia comenzaba a desmoronarse. Las voces en su cabeza no la dejaban en paz. El ruido, el silencio, las miradas acusadoras en la escuela. Ya nadie la trataba como la estrella del equipo de hockey. Las compañeras la evitaban. Incluso su entrenadora le pidió que se tomara un descanso por su bien. Ella sabía lo que eso significaba. Estaba acabada. Una noche, no pudo más. Entró en la habitación de Estela, llorando, con el rostro desencajado. «Mamá, basta. Yo no quería que pasara eso. Tú fuiste la que dijo que no debíamos buscarla más». Estela palideció. «Cállate, Lilia. No digas esas cosas, ni siquiera aquí. Nos mintieron a todos, incluso a mí. Me hicieron vivir con su fantasma. Me hicieron competir con ella toda mi vida». Estela se levantó de la cama y la abofeteó. El golpe resonó con una violencia extraña, como si cargara años de frustración. «Nunca vuelvas a decir eso», susurró con los dientes apretados. «Tú eres la hija que elegimos. No lo olvides». Lilia se alejó, temblando. Por primera vez, empezó a ver a su madre no como una protectora, sino como una cómplice. Mientras tanto, Lucía Barrientos, la periodista, publicó la segunda parte del reportaje. Esta vez sí había nombres. Esta vez sí aparecía el apellido Mendoza. El titular llenó las pantallas de móviles y portátiles por toda Castilla. La verdad enterrada. La hija biológica de Diego Mendoza reaparece en forma de cadáver no identificado. Las consecuencias no tardaron en llegar. Diego fue suspendido temporalmente. Estela fue apartada del servicio forense mientras se investigaban sus actuaciones. La casa Mendoza, que siempre había estado llena de luces y trofeos, se volvió oscura como una cripta. Eddie, desde su apartamento en el centro, abrió la caja de recuerdos que había escondido años atrás. Dentro encontró una pulsera. Mi pulsera. La misma que alguien dejó en la puerta. Y entonces lo recordó. Aquel día, la última vez que me vio antes de que desapareciera por primera vez. Estábamos en un parque. Yo tenía 7 años. Me dio un beso en la frente y me prometió que nunca me olvidaría. Las lágrimas le recorrieron la mejilla mientras se decía en voz baja: «Perdóname, Emily». En ese momento, sonó su móvil. Era Rubí. Su voz era tensa. «Eddie, tienes que venir. Han vandalizado el laboratorio. Quemaron pruebas. Y alguien dejó un mensaje en el congelador». «¿Qué mensaje?» Rubí tragó saliva. Una frase escrita con sangre en la pared. «Solo los vivos pueden mentir». La sangre estaba seca cuando Rubí me encontró. No la mía, claro. Ya no me pertenece nada de eso. Pero verla allí, en esa pared blanca y estéril del laboratorio, fue satisfactorio. Como si el dolor empezara, por fin, a repartirse de manera justa. Por años lo cargué sola. Y ahora, uno por uno, empezarían a cargarlo ellos. Solo los vivos pueden mentir. Era una frase que había escrito muchas veces en mi cabeza. Y aunque nunca la dije en voz alta, parecía que alguien la había escuchado. Tal vez Rubí, tal vez Eddie, o quizás era yo misma, empujando desde ese rincón en el que me quedé atrapada. Rubí no durmió esa noche, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que había tocado algo demasiado profundo. La destrucción del laboratorio fue un mensaje. Alguien estaba dispuesto a silenciarlo todo otra vez, pero esta vez ella no se dejaría. Al día siguiente, se presentó en el despacho de la jefa de sección, la doctora Beltrán, una mujer fría, curtida por años en política institucional, más que en medicina forense. «Doctora Beltrán, necesito seguridad adicional en el archivo. Y quiero autorización para reabrir el caso Mendoza bajo jurisdicción externa». «¿Una investigación paralela?», replicó Beltrán sin levantar la vista de sus papeles. «¿Por una nota escrita a mano y un reportaje? ¿Por una muerte mal clasificada? ¿Por un cuerpo que nadie quiso identificar? ¿Por una víctima que se quedó sin nombre, sin justicia y sin familia?» Hubo un silencio largo, tenso. La doctora Beltrán levantó la vista lentamente. «Sabes que te estás cavando tu propia tumba, ¿verdad?» Rubí no pestañeó. «Entonces que sea profunda». Mientras tanto, en casa de los Mendoza, Diego se mantenía en silencio. No era el silencio del que espera. Era el del que calcula. Con cada noticia publicada, con cada llamada que no contestaba,
Él se hundía más en su propia ruina, pero no era un hombre que se rindiera fácil. Años de experiencia le enseñaron que la verdad puede enterrarse si se cava lo suficiente. Esa tarde, entró al cuarto de Lilia. La encontró llorando, de espaldas a la puerta. Al acercarse notó algo en su mano, una de mis pulseras, rota. ¿Dónde conseguiste eso?, preguntó, con una voz que pretendía ser calmada, pero fallaba. Lilia no respondió, solo apretó la pulsera contra el pecho. «Papá, ¿alguna vez pensaste en decir la verdad?». Diego se sentó junto a ella. Sus ojos estaban vacíos. La verdad no cambia lo que pasó, solo cambia cómo la gente te mira. Y a veces, eso es más peligroso. Lilia lo miró con odio. «Tú sabías que ella estaba viva cuando volvió». «Lo sabías». Él no respondió. Ella se levantó de golpe. «¿Y mamá? ¿También lo sabía?». Diego apretó los labios. Finalmente murmuró. «Tu madre fue la que decidió no hacer las pruebas de ADN». Lilia dio un paso atrás, como si le hubieran disparado. «Entonces todo este tiempo, ¿fue por miedo a que ella reclamara su lugar? ¿Fue por miedo a perder el tuyo?». En otro rincón de Valladolid, Eddie caminaba por el parque donde me vio por última vez. Llevaba mi pulsera en la mano. Cada rincón del lugar tenía un eco de ese día. Recordaba cómo reímos, cómo le dije que quería ser astronauta y cómo le di esa pulsera para protegerlo del espacio. En uno de los bancos del parque, encontró algo que lo dejó sin aire. Un papel, arrugado y viejo, sujeto con una piedrecita. Lo abrió con manos temblorosas. Era otra nota, escrita con mi letra. «Si algún día me buscas, empieza aquí. Siempre supe que volverías». No podía entender cómo había llegado ahí, ni por qué, pero esa nota lo cambió todo. Eddie comprendió que esto no era solo un crimen, era un juego que yo había empezado mucho antes de morir. Esa noche, Rubí recibió una llamada de un número oculto. Contestó en silencio. Al otro lado, una voz distorsionada dijo: «No estás lista para lo que vas a encontrar. Deja el caso, Rubí. La verdad te va a destruir». Pero Rubí no colgó, ni tembló. Solo respondió con calma: «Ya viví entre muertos. Lo que me asusta es seguir rodeada de vivos como vosotros». Y colgó. En su correo electrónico encontró un archivo nuevo, sin asunto, sin remitente. Era un video. Cuando le dio play, se vio una habitación oscura. Al fondo, una silla, y en ella alguien atado. Yo, con la cara cubierta de sangre y moretones, aún viva, y detrás de mí, una figura borrosa que sostenía mi móvil. La pantalla se fue a negro justo cuando se escuchaba una voz conocida, grave y sin alma, decir: «La prioridad hoy es el partido de Lilia». Nunca imaginé que ese momento se quedaría grabado en tantos recuerdos. Para mí, fue el final. Para ellos, solo un día más. Pero ahora, ese video lo había devuelto todo. Mi rostro golpeado, la sangre, mi voz ahogada, y sobre todo, la frase de mi padre, Diego Mendoza, dicha con una indiferencia tan cortante que aún me araña desde el otro lado. La prioridad hoy es el partido de Lilia. Rubí no podía respirar después de ver el video. Lo había visto 2, 3, 4 veces. En cada reproducción, algo nuevo. Un suspiro, un gemido, un reflejo de sombra en la pared. Cada segundo del video era un grito de auxilio que nadie escuchó. Eddie, cuando lo vio, se desplomó en la silla. Se tapó la boca, conteniendo el vómito. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo grabó?», preguntó, con la voz quebrada. Rubí se frotó la frente, cansada. No dormía desde hacía días. Su cuerpo estaba empezando a fallarle, pero su voluntad seguía intacta. «No sé, pero el archivo tiene metadatos. Alguien quiso que lo encontráramos ahora. Como si supiera que estábamos listos». Eddie miró la pantalla congelada, con mi rostro ensangrentado, y murmuró: «Ya no hay vuelta atrás». Esa noche, en la casa Mendoza, las cosas estallaron. Lilia bajó las escaleras en bata, con el pelo desordenado. Sus ojos estaban inyectados de furia. «¡Lo sabías!», gritó, apuntando a Diego, que leía el periódico como si nada. «Sabías que estaba viva. Sabías lo que le hicieron y no hiciste nada». Diego la miró por encima de las gafas, sin inmutarse. «¿Y tú? ¿No sabías también?». «Tenía 8 años. Solo repetía lo que me decíais. Vosotros la convertisteis en una sombra». Estela entró desde la cocina, con las manos húmedas. Las gotas del fregadero goteaban como un metrónomo siniestro. «Lilia, basta. No entiendes lo que estás diciendo». «Sí que entiendo», gritó ella, ahora sollozando. «La dejasteis morir por proteger esta fachada de familia perfecta. Por mí, como si yo no supiera que nunca fui suficiente». Diego se levantó de la silla despacio. «No fue por ti, fue por nosotros». Ella traía consigo demasiadas preguntas.
Demasiados errores. Nadie necesitaba remover esa historia. ¿Y ahora qué?, replicó Lilia con una risa amarga. ¿Vamos a enterrarla otra vez? Estela se acercó, furiosa. ¡Cállate! Emily está muerta. Ya no puedes arreglar nada. Lilia la empujó. Pues yo sí quiero arreglarlo. Esa noche, empacó una mochila y salió de la casa. Nadie intentó detenerla. Ni Diego, ni Estela. Solo el silencio la despidió. Mientras tanto, Eddie y Rubí se reunieron con Lucía Barrientos en un viejo café del centro. La periodista había recibido un mensaje anónimo con la ubicación de la grabación original. Un edificio en ruinas, cerca de los márgenes del río Pisuerga. ¿Hay algo más?, dijo Lucía mientras pasaba unas fotos. Me llegó esto. Son fragmentos de un diario que Emily escondía en el orfanato donde estuvo tras su primer secuestro. Al parecer, escribió sobre los sueños repetidos. Rubí frunció el ceño. Rubí, ¿qué sueños? Lucía se inclinó hacia ellos. Pesadillas en las que su madre biológica la abandonaba en una carretera, donde gritaba su nombre y no se detenía. Eddie cerró los ojos. Lo recordaba. Emily tenía terrores nocturnos. Siempre decía que su madre no la quería. Nadie lo tomaba en serio. Hasta ahora. Volvieron al edificio abandonado. Rubí encendió su linterna. El olor a humedad y escombros era insoportable. En uno de los pasillos encontraron algo escondido tras una falsa pared. Un cuaderno empolvado, con mis iniciales. Dentro, páginas arrancadas, dibujos infantiles, y en una hoja escrita con temblores. Rubí, si algún día encuentras esto, ya sabes quién me hizo daño. Al fondo de la hoja había un nombre, uno que nunca antes había aparecido. Doctora Beltrán, la directora del Instituto Forense. Rubí bajó el cuaderno con las manos temblando. Eddie le puso una mano en el hombro. ¿Qué significa esto? Rubí se quedó en silencio. Recordó los informes perdidos, las pruebas manipuladas, los cuerpos mal clasificados, y en ese momento lo entendió. Yo no fui solo olvidada, fui silenciada activamente, y la persona que debía dar voz a los muertos fue la primera en enterrarme viva. Si alguien tenía que protegerme después de la muerte, era ella, la doctora Carmen Beltrán, encargada del Instituto Anatómico Forense de Castilla, la que enseñaba en conferencias que cada cuerpo sin nombre es un grito sin voz. ¡Qué ironía! La mujer que proclamaba darles dignidad a los muertos fue quien le quitó la última pizca de humanidad a mi cuerpo. Rubí no habló durante horas después de encontrar mi cuaderno. Lo llevó a casa como si fuese una reliquia sagrada. No dormía. Solo lo leía una y otra vez, buscando detalles, mensajes ocultos, cualquier cosa que confirmara lo que ya sospechaba, que Beltrán estaba implicada desde el principio. Eddie la observaba desde el sofá, en silencio. La noche los envolvía, pesada y quieta. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo también estuviera decidido a limpiar los pecados de esa ciudad. ¿Crees que ella también lo sabía?, preguntó Eddie, rompiendo el silencio. Rubí cerró el cuaderno con cuidado. No solo lo sabía, lo permitió. Y quizás lo ordenó. Al día siguiente, Rubí solicitó una reunión urgente con el comité interno del instituto. Sabía que estaba cruzando una línea sin retorno. Sabía que Beltrán no era una simple funcionaria. Era poderosa, conectada, temida. Pero el tiempo de tener miedo había acabado. Entró con el cuaderno en la mano y dejó una copia impresa del contenido sobre la mesa. Esto fue encontrado en un edificio abandonado. Pertenece a Emily Mendoza, declarada desaparecida en 2009, identificada ahora como la víctima no reconocida del caso 18T. Uno de los miembros del comité la interrumpió. Ese caso fue cerrado. Hubo una reautopsia que... manipulada, dijo Rubí sin vacilar, y firmada por alguien que ni siquiera estaba de guardia ese día. Silencio. La víctima escribió que tenía miedo, que alguien la iba a silenciar, y dejó claro el nombre de quien encubrió todo. Carmen Beltrán. La tensión en la sala se volvió tangible. Uno de los presentes se levantó. Rubí, estás hablando de acusaciones graves sin pruebas directas. Entonces que la investiguen. Revisen los archivos, porque si yo tengo razón, tenemos a una encubridora de asesinato en la dirección del instituto. Beltrán fue llamada esa misma tarde. La expresión de su rostro no cambió ni un milímetro cuando la notificaron. Se limitó a ajustar su bufanda y decir, con voz neutra: he esperado años para que alguien tuviera el coraje de decir mi nombre en voz alta. Veremos si tiene las pruebas para sostenerlo. En casa de los Mendoza, la tensión ya era insostenible. Lilia no había vuelto desde que se marchó. Diego pasaba horas encerrado, buscando grabaciones antiguas. Estela había perdido todo rastro de compostura. Caminaba descalza, hablando sola, a veces con mi nombre, a veces con el de Lilia. Una tarde, Estela encendió la televisión sin querer.
Un noticiero local transmitía una entrevista a Lucía Barrientos, la periodista que seguía el caso. Tenemos testimonios cruzados, pruebas de alteración forense e indicios claros de encubrimiento. Esta historia está apenas comenzando, decía Lucía frente a cámara. Detrás de ella, proyectaron mi rostro, una de mis fotos del colegio. Estela se arrodilló frente al televisor, puso la mano sobre la pantalla. Emily, mi niña, ¿qué te hice? Demasiado tarde para remordimientos. Rubí recibió un sobre Manila por debajo de la puerta de su casa esa noche. No tenía remitente. Dentro había una serie de fotografías. En una de ellas, Beltrán aparecía en una reunión informal, junto a Diego Mendoza. Otra mostraba una hoja firmada con las iniciales CB, un informe clínico falsificado, donde mi cuerpo era clasificado como indigente sin identificación. Una mentira construida a medida. Pero había una foto más, una que Rubí no esperaba. Era de un quirófano, una camilla, y sobre ella, yo, aún viva, con un tubo en la garganta, una fecha escrita en la esquina inferior, 27 de julio de 2023, el día después de que supuestamente me encontraron muerta. Rubí dejó caer la fotografía. «Estabas viva», susurró con lágrimas en los ojos. «Aún estabas viva». Eddie llegó corriendo cuando ella lo llamó. «Tenemos que exhumar el cuerpo. Ahora». Rubí negó con la cabeza, aún paralizada. «No, ya no está ahí. No puede estarlo». «¿Cómo lo sabes?» Ella alzó la última fotografía. «Porque ese no era un cadáver. Y si no murió ese día, alguien más tuvo que terminar el trabajo. Alguien que se aseguró de que nunca hablara». Y justo cuando iban a decidir el siguiente paso, sonó el móvil de Eddie. «Un número desconocido», contestó, con el corazón en la garganta. «¿Hola?» Del otro lado, una voz femenina, temblorosa, dijo. «¿Eddie?» Él se quedó sin palabras. «¿Quién habla?» Silencio. Y luego, Soy yo. Soy Emily. No sé cómo describir lo que sentí al escuchar su voz, la mía, mi propia voz saliendo de un teléfono, después de tantos días, tantas noches, tantos gritos silenciosos. Eddie la escuchó primero, y en su rostro, por primera vez en años, vi algo que nunca había visto desde que morí. Esperanza. «Emily», dijo, con un susurro quebrado, como si tuviera miedo de romper la ilusión. La voz del otro lado respondió, temblorosa. «No puedo hablar mucho tiempo. Me están vigilando, pero necesitaba que supieras que estoy viva. No sé por cuánto tiempo más, pero necesito tu ayuda, Eddie». Yo lo sentía todo desde dentro, como si mi alma estuviera pegada a la suya. Esa llamada, esa voz, ese momento, rompió algo que creía irreversible. Porque si alguien estaba usando mi voz, entonces, ¿quién era? ¿Qué parte de mí había sobrevivido realmente? Eddie cayó de rodillas al suelo, el móvil temblando en su mano. «¿Dónde estás? Dime dónde estás. Te voy a sacar de ahí». La señal se cortó. El silencio que siguió fue más brutal que el asesinato. Rubí intentó rastrear la llamada, pero era imposible. Redireccionada, sin origen. Solo quedó una grabación distorsionada, como si la voz se deshiciera con cada repetición. Eddie se negaba a aceptarlo. Era ella. No era un imitador. No era un truco. Era ella. Rubí no lo contradijo. No podía. En sus entrañas, también lo sentía. Pero si era verdad, entonces todo el caso estaba equivocado. O, peor aún, manipulado a niveles que ni siquiera imaginaban. Esa misma noche, Rubí convocó a Lucía Barrientos y a un hacker de confianza, un chico joven llamado Saúl, especializado en rastreo digital. «Vamos a encontrarla», dijo Rubí con firmeza, «aunque tengamos que romper todas las reglas». Mientras tanto, en casa de los Mendoza, Lilia regresó por sorpresa. Golpeó la puerta con fuerza, bajo una lluvia torrencial. Estela la abrió, aún aturdida por los sedantes. «Necesito saber la verdad», dijo Lilia empapada. «No me voy hasta que me la digas, toda». Diego apareció tras Estela, con el rostro pálido, las manos temblorosas. «No es un buen momento. Nunca fue un buen momento para hablar de ella», gritó Lilia. «¿Cuántas mentiras más vais a sostener?» Estela se derrumbó en el suelo. Empezó a llorar como una niña. Estaba viva cuando la trajeron. Lo estaba, pero su mirada ya no estaba. No sabíamos qué hacer. Beltrán nos ofreció silencio. Lilia la miró, incrédula. «¿La vendisteis?» Diego levantó la voz por primera vez. «Le dimos paz. No podíamos cargar con todo. Nuestra vida estaba construida sin ella. Entonces arrasad con vuestra vida», gritó Lilia. «Porque yo no voy a cargar más con vuestro silencio». Y se fue, dejando a sus padres rotos, entre recuerdos y secretos podridos. En otro extremo de la ciudad, Rubí, Saúl y Eddie trabajaban sin descanso. Revisaban bases de datos,
mensajes cifrados, cámaras urbanas, hasta que dieron con una coincidencia. Una figura encapuchada, saliendo del hospital abandonado de San Antonio, captada por una cámara de tráfico 2 días antes. Rubí amplió la imagen. A su lado, una figura más pequeña, cubierta con una manta, insegura, rígida. Eddie se acercó a la pantalla. «Es ella. Tiene que ser ella». Decidieron ir esa misma noche, sin permiso, sin refuerzos. Si alguien tenía a Emily, no podían esperar a la burocracia. El hospital de San Antonio estaba clausurado desde hacía 5 años. Lo rodeaba un muro corroído y una verja oxidada. Adentro, solo oscuridad y el eco de pasos que ya no existían. Avanzaron con linternas, piso por piso. Habitaciones vacías, camillas rotas, jeringas oxidadas, hasta que, en una de las salas del sótano, la encontraron. Una cama, una figura encogida, cubierta por una manta. Rubí se acercó con cautela. Eddie contuvo el aliento. «¿Emily?» La figura no respondió. Rubí retiró la manta. Era una muñeca, de trapo, con una pulsera en la muñeca, la misma que yo le había hecho a Eddie. Y en la pared, escrito con sangre seca: «No estáis jugando con fantasmas, estáis jugando con fuego». El hospital estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado, como si el lugar respirara, como si observara. Esa muñeca, esa pulsera, ese mensaje, no eran solo una advertencia, eran una declaración de guerra. Eddie no pudo moverse al principio, solo miraba esa figura de trapo con ojos abiertos y vacíos, como los míos, como si alguien hubiera cosido cada punto con un recuerdo robado. Rubí intentó tocarle el hombro, pero él se apartó. «Esto no es un juego», dijo él, sin apartar la mirada de la muñeca. «Alguien nos está llevando exactamente a donde quiere. Estamos siguiendo sus pasos. Estamos haciendo exactamente lo que quiere». «¿Y si es Emily?», preguntó Rubí. «¿Y si ella está viva y está guiándonos? ¿Y si no es ella?», susurró Eddie. «¿Y si es otra cosa? ¿Algo peor?». Esa noche no volvieron a casa. Se quedaron en un hostal cerca del hospital. Rubí no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esa muñeca. Veía los ojos, veía la pulsera, y una frase que leía desde hacía días en cada rincón: «Recuerda quién soy». Mientras tanto, Lilia se encerró en un hotel barato, sin decirle a nadie. Apagó el móvil. Miraba fijamente una vieja foto que había encontrado entre las cosas de Estela. Ella, Emily y Eddie en el jardín, años atrás. Una de esas pocas fotos donde fingían ser hermanas. Sonreían, sí, pero ahora, con más años y heridas a cuestas, Lilia podía ver que Emily no sonreía con los ojos. «¿Cómo no lo vi antes?», se preguntó en voz baja. «¿Cómo pude dejar que os convirtieran en monstruos?». Empezó a escribir en un cuaderno. No un diario, sino algo más parecido a una confesión. Recordaba momentos, frases que Estela susurraba cuando creía que nadie escuchaba, castigos escondidos, mentiras que le enseñaron a repetir. «Mi nombre es Lilia Mendoza», escribió, «y fui parte de la mentira más cruel que una familia puede construir». En la ciudad, la prensa no hablaba de otra cosa. Lucía Barrientos publicaba cada noche una entrega nueva. Las llamadas anónimas no paraban. Alguien más sabía lo que había pasado, y ese alguien estaba empezando a romper el silencio. Una noche, mientras Rubí organizaba sus archivos, recibió un sobre sin remitente. Dentro, había una grabación de audio. Al principio, solo ruido blanco. Luego, voces apagadas. Y una frase clara. La voz de Beltrán. «Si esa niña vuelve a aparecer, no solo caerá Diego. Caeremos todos». Rubí apretó los auriculares con fuerza. La rabia le subía por la garganta como veneno. Llamó a Lucía sin pensarlo. «Tengo lo que necesitas para hundirla, pero necesito protección. Ella no va a parar». Esa misma noche, Estela recibió una llamada desde un número desconocido. «¿Sí? Hola, mamá». Estela se quedó sin aliento. La voz era idéntica. No, era la misma. Su voz, la de Emily, la que había escuchado cuando aún no había aprendido a mentir. «¿Quién es?» «La hija que enterraste, la que fingiste no reconocer, la que fingiste no amar», Estela gritó. Soltó el teléfono, pero la llamada seguía. La voz seguía. «Estoy más cerca de lo que crees». Al día siguiente, Rubí fue citada por la policía. Un oficial joven, nervioso, le entregó un informe. Fueron a exhumar el cuerpo del caso 18T, el cuerpo de Emily Mendoza. Y la tumba estaba vacía. Rubí sintió un escalofrío que le cruzó el pecho como una navaja. ¿Vacía? Sí, y alguien dejó una nota dentro del ataúd. ¿Qué decía? El oficial tragó saliva. Solo 3 palabras. «No he terminado». Y entonces,
Como si todo hubiese estado planeado para ese momento exacto, el móvil de Rubí sonó. Era Saúl, el hacker. He rastreado la última llamada, dijo. La que hizo Emily. Y salió de una finca, propiedad de la familia Beltrán, a las afueras de Palencia. Rubí se quedó en silencio. Afuera, el cielo empezaba a oscurecer. Entonces vamos a terminar lo que ella empezó. Conducimos en silencio hacia Palencia. La carretera estaba desierta, y cada kilómetro parecía arrastrar siglos de memoria enterrada. Rubí manejaba con los nudillos blancos sobre el volante, y Eddie miraba por la ventanilla, como si esperara ver mi silueta caminando entre los árboles. Yo iba con ellos. No sé cómo explicar esa sensación. No era un fantasma, pero tampoco una presencia viva. Era una mezcla de furia y tristeza que no podía soltar. Algo entre la justicia y la venganza. Algo que había aprendido a crecer dentro del abandono. La finca estaba al final de un camino sin nombre. Rejas altas, muros con cámaras. No parecía una casa. Parecía una prisión privada. Saúl los estaba esperando, sentado sobre una vieja moto, con su mochila de cables, portátiles y baterías solares. Aquí no entra ni un mosquito sin que lo sepan, murmuró. Pero hay una brecha en la cámara justo detrás del invernadero. Rubí le agradeció con una mirada rápida. Ella ya no era solo la forense. Era la única que me estaba escuchando realmente. La única que entendía que esto no era un caso, sino un grito. Entraron cuando cayó la noche. La brecha en el muro era pequeña, pero suficiente. Saúl quedó fuera, vigilando. Eddie temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo, culpa. La clase de culpa que arrastras cuando te das cuenta de que callaste demasiado tiempo. La finca estaba en silencio. No había luces en las ventanas, pero sí movimiento, pasos, ruidos leves, como si alguien más supiera que ellos estaban allí. Avanzaron por un pasillo angosto que llevaba a un sótano. Rubí encontró la entrada bajo una alfombra. La trampilla estaba asegurada con candados viejos que no resistieron una buena palanca. Y bajaron. El olor les golpeó primero. No a podredumbre, a productos químicos, a desinfección forzada, a secretos limpiados con lejía. Las paredes estaban cubiertas de fotos, fotos mías, desde niña hasta adolescente, algunas que ni siquiera yo recordaba haber visto. Había hojas con anotaciones clínicas, informes médicos y, lo más inquietante, grabaciones. Una pantalla parpadeaba en un rincón. Rubí se acercó, encendió el sistema y pulsó play. Allí estaba yo, amarrada, en una silla de ruedas, cabello rapado, ojeras profundas, pero viva. Día 2, decía una voz masculina. La paciente no recuerda su nombre. Se comunica por gestos. No responde a estímulos afectivos. Rubí tapó su boca. Eddie se arrodilló frente a la pantalla. Emily, Dios, te tuvieron aquí. El video se detuvo. Otro comenzó solo. Esta vez, yo hablaba. Mi voz, temblorosa, casi apagada. Me llamo Emily Mendoza. Si estás viendo esto, no olvides lo que me hicieron. Y luego, la pantalla quedó negra. ¡Dios!, gritó Eddie golpeando el suelo. La tuvieron viva, drogada, encerrada como si fuera un experimento. Rubí giró, sus ojos llenos de fuego. Esto no fue negligencia, fue premeditado, y alguien pagará por esto. Subieron de nuevo, con documentos, vídeos y, lo más importante, un disco duro que Rubí encontró escondido bajo una losa floja. En él había copias de todas las sesiones, todas las pruebas que necesitaban. Cuando salieron, la noche era un mar negro. Saúl los esperaba junto a la moto, con el rostro pálido. «Tenéis que ver esto», dijo, entregando un pendrive. Una cámara del lado sur captó algo hace una hora. Conectaron el pendrive en el portátil. Las imágenes eran borrosas, pero claras. Una figura salía por la puerta principal de la finca. Llevaba una chaqueta roja. Caminaba lento, pero se notaba la rigidez, como si cada paso le doliera. Rubí amplió la imagen, y el corazón de Eddie se detuvo. «Es ella», era yo, con una pulsera en la muñeca, la misma que le hice a él. Rubí se giró hacia Saúl. ¿Hacia dónde fue? Tomó la carretera hacia el norte. Cruzó caminando el puente viejo. Eddie ya estaba corriendo. «¡Vamos! ¡Ahora!». Rubí lo siguió, con el coche rugiendo detrás. Cuando llegaron al puente, no había nadie. Solo la brisa nocturna. Y una nota, colgando del poste del alumbrado, escrita con mi letra. «La próxima vez que me veas, será la última». Dicen que el alma pesa 21 gramos. La mía pesa cada segundo de lo que viví y lo que me hicieron vivir. Después de que regresé. No soy un fantasma. No soy un experimento. No soy un error. Soy la consecuencia de cada mentira que construyeron con mi nombre. Rubí, Eddie y Saúl
Buscaron durante días después del último mensaje. Las autoridades, presionadas por las pruebas, finalmente actuaron. La finca fue intervenida. Beltrán fue detenida en su despacho, mientras intentaba borrar archivos de su ordenador. Cuando la escoltaron fuera, ni siquiera preguntó por qué. Solo murmuró, como si hablara consigo misma. «No debiste volver, Emily». La investigación reveló todo. Beltrán había recibido subvenciones privadas para un programa ilegal de recuperación neuronal en pacientes con daño psicológico severo. Yo fui una de las cobayas. Después de mi regreso, mis padres vendieron mi silencio a cambio de una promesa, que yo sería reformada y de vuelta limpia de traumas. Pero la reforma fue tortura, y la devolución nunca llegó. La ciudad entera se volcó con la verdad. Las noticias llenaron las portadas. El caso Emily Mendoza, la hija biológica que nunca fue escuchada. Protestas frente al Instituto Forense. Dimisiones. Arrestos. Rubí fue reconocida públicamente por su valentía, pero ella no lo vivió como una victoria. Lo dijo en directo en televisión. No salvé a Emily, solo la escuché cuando nadie más quiso hacerlo. Eddie, tras todo lo ocurrido, se retiró del trabajo, vendió su apartamento, se mudó al norte, cerca del mar Cantábrico. Fundó una asociación para jóvenes rescatadas de redes de abuso institucional. La llamó 21 gramos, en honor a lo que perdió y a lo que quiso recuperar. Lilia desapareció de la vida pública. Se filtró un vídeo suyo confesando que durante años había mentido sobre cosas que su hermana había hecho, que la había difamado por celos, que creció sintiendo que tenía que destruirla para tener un lugar. Nadie supo de ella después de eso. Algunos dicen que se fue a un convento en Galicia, otros que cambió de nombre. Diego Mendoza fue condenado por encubrimiento y negligencia criminal. Pasó sus últimos días en prisión. Nadie fue a visitarlo. Estela, al ser diagnosticada con trastorno depresivo grave, fue internada en un centro psiquiátrico. Allí, repetía cada día frente al espejo: «Emily, te peinaba cuando eras pequeña. ¿Te acuerdas?» No me acuerdo. Yo no fui al juicio. Tampoco me entregué. Nunca volví a aparecer. No porque no pudiera, sino porque ya no quería. El día que Rubí fue a dejar flores en mi tumba vacía, encontró una nueva lápida. Aquí descansa la niña que gritó sin voz, y la mujer que aprendió a gritar con las manos, una rosa roja, una pulsera de cuentas y un mechón de cabello, el mío. Quizás algún día me vuelva a cruzar con Eddie, tal vez como una sombra en una calle antigua, o como una risa que se escapa entre los árboles, y él sabrán todos, que Emily Mendoza no murió. Se reconstruyó con cada mentira, y ahora vive como verdad.